El Anticristo, ensayo de una crítica del cristianismo. Friedrich Nietzsche. Prólogo. Este libro está hecho para muy pocos lectores. Puede que no viva aún ninguno de ellos. Esos podrán ser los que comprendan mi Zaratustra. ¿Acaso tengo yo derecho a confundirme con aquellos a quienes hoy se presta atención? Lo que a mí me pertenece es el pasado mañana. Algunos hombres nacen póstumos. Las condiciones requeridas para comprender y para comprenderme luego con necesidad las conozco demasiado bien. Hay que ser probo hasta la dureza en las cosas del espíritu para poder soportar solo mi seriedad y mi pasión. Hay que estar acostumbrado a vivir en las montañas y ver a nuestros pies la miserable locuacidad política y el egoísmo de los pueblos que la época desarrolla. Hay que hacerse indiferente. No debe preguntarse si la verdad favorece o perjudica al hombre. Hay que tener una fuerza de predilección para las cuestiones que ahora espantan a todos. Poseer el valor de las cosas prohibidas, es preciso estar predestinado al laberinto. De esas soledades hay que hacer una experiencia, tener nuevos oídos para una nueva música, nuevos ojos para las cosas más lejanas, nueva conciencia para verdades hasta ahora mudas y la voluntad de la economía en grande estilo, conservar las propias fuerzas y el propio entusiasmo. Hay que respetarse a sí mismo, amarse a sí mismo, absoluta libertad para consigo mismo. Ahora bien, solo los forjados así son mis lectores predestinados. ¿Qué me importan los demás? Los demás son simplemente la humanidad. Se debe ser superior a la humanidad por la fuerza, por el temple, por el desprecio. Mirémonos de frente. Somos hiperbóreos y sabemos bastante bien cuán aparte vivimos. Ni por tierra ni por mar encontrarás el camino que conduce a los hiperbóreos. Píndaro ya sabía esto de nosotros. Más allá del septentrión, de los hielos, de la muerte, se encuentra nuestra vida, nuestra felicidad. Nosotros hemos descubierto la felicidad, conocemos el camino, hallamos la salida de muchos milenios del laberinto. ¿Quién más la encontró? ¿Acaso el hombre moderno? Yo no sé ni salir ni entrar. Yo soy todo lo que no sabe ni salir ni entrar. Así suspira el hombre moderno. Estábamos aquejados de esta modernidad, de una paz pútrida, de un compromiso perezoso, de toda la virtuosidad impura del sí y del no modernos. Semejante tolerancia y amplitud de corazón que lo perdona todo porque lo comprende todo, es para nosotros viento de siroco. Vale más vivir entre los hielos que entre las virtudes modernas y otros vientos meridionales. Fuimos bastante valerosos. No tuvimos clemencia ni para nosotros ni para los demás. Pero por largo tiempo no sabíamos dónde nos conduciría nuestro valor. Nos volvimos sombríos, nos llamaron fatalistas. Nuestro fatum era la plenitud, la tensión, la hipertrofia de las fuerzas. Teníamos sed de rayos y de hechos. Estábamos muy lejos de la felicidad de los débiles, de la abnegación. En nuestra atmósfera soplaba un huracán. Nuestra naturaleza se oscurecía porque no hallábamos ninguna vía. Esta es la fórmula de nuestra felicidad. Un sí, un no, una línea recta, una meta. ¿Qué es lo bueno? Todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de lo que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. No contento, sino mayor poderío, no paz en general, sino guerra, no virtud, sino habilidad, virtud en el estilo del Renacimiento, virtud libre de moralina. Los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres, y hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más perjudicial que cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles, el cristianismo. El problema que presento aquí no consiste en aquello que la humanidad debe realizar en la serie de las criaturas, el hombre es un fin, sino en el de tipo de hombre que se debe educar, que se debe querer como el de mayor valor, como más digno de vivir, como más seguro del porvenir. Este tipo altamente apreciable ha existido ya muy a menudo, pero como un caso afortunado, como una emoción, no fue nunca querido. Quizás por el contrario, fue querido, cultivado, obtenido el tipo opuesto, el animal doméstico, el animal de rebaño, aquel animal enfermo que se llama hombre, el cristiano. La humanidad no representa una evolución hacia algo mejor y más fuerte o más alto como hoy se cree. El progreso no es más que una idea moderna, esto es, una idea falsa. El europeo de hoy está muy por debajo del europeo del Renacimiento. Un desarrollo sucesivo no es absolutamente, con cualquier necesidad, elevación, ni incremento, ni refuerzo.
En otro sentido, se verifica continuamente el logro de casos singulares en los diversos puntos de la Tierra y de las más diversas culturas, con las cuales se representa en realidad un tipo superior. Una cosa que, en relación con el conjunto de la humanidad, es un superhombre. Semejantes casos afortunados de gran éxito fueron siempre posibles y acaso serán aún siempre posibles. También generaciones enteras, razas, pueblos, pueden en ciertas circunstancias constituir un efecto afortunado de esta especie. No se debe adornar y acicalar el cristianismo. Hizo una guerra mortal a este tipo superior de hombre. Desterró todos los instintos fundamentales de este tipo. De estos instintos extrajo y destiló el mal el hombre malo. Consideró al hombre fuerte como lo típicamente reprobable, como el réprobo. El cristianismo tomó partido por todo lo que es débil, humilde, fracasado. Hizo un ideal de la contradicción a los instintos de conservación de la vida fuerte, estropeó la razón misma de los temperamentos espiritualmente más fuertes, enseñó a considerar pecaminosos, extraviados, tentadores, los supremos valores de la intelectualidad. El ejemplo más lamentable es este, la ruina de Pascal, que creyó que su razón estaba corrompida por el pecado original, cuando solo estaba corrompida por su cristianismo. A mis ojos se ha ofrecido un espectáculo doloroso, pavoroso. Yo descorrí el velo que ocultaba la perversión del hombre. En mi boca, semejante palabra está por lo menos libre de una sospecha, de la sospecha de contener una acusación moral contra el hombre. Ha sido, pensada por mí, querría destacar esto una vez más, libre de moralina, y esto hasta el punto de que tal perversión es considerada por mí precisamente allí donde hasta ahora se aspiraba más conscientemente a la virtud, a la divinidad. Yo, y esto se adivina, entiendo la perversión en el sentido de decadencia. Sostengo que todos los valores en que hoy la humanidad sintetiza sus más altos deseos son valores de decadencia. Considero pervertido a un animal, a una especie, a un individuo, cuando pierde sus instintos, cuando escoge y predica lo nocivo. Una historia de los sentimientos superiores, de los ideales de la humanidad, y es posible que yo la escriba, sería tal vez la explicación de por qué el hombre se ha pervertido de este modo. Para mí, la misma vida es instinto de crecimiento, de duración, de acumulación de fuerzas, de poder. Donde falta la voluntad de poderío, hay decadencia. Sostengo que a todos los supremos valores de la humanidad les falta esta voluntad, que los valores de decadencia, los valores nihilistas, dominan bajo los nombres más sagrados. La religión de la compasión se llama cristianismo. La compasión está en contradicción con las emociones tónicas que elevan la energía del sentimiento vital, produce un efecto depresivo. Con la compasión crece y se multiplica la pérdida de fuerzas que en sí el sufrimiento aporta ya a la vida. Hasta el sufrimiento se hace contagioso por la compasión. En ciertas circunstancias, con la compasión se puede llegar a una pérdida complexiva de vida y de energía vital, que está en una relación absurda con la importancia de la causa, el caso de la muerte del Nazareno. Este es el primer punto de vista, pero hay otro más importante. Suponiendo que se considera la compasión por el valor de las reacciones que suele provocar, su carácter peligroso para la vida aparece a una luz bastante más clara. La compasión dificulta en gran medida la ley de la evolución, que es la ley de la selección. Conserva lo que está pronto a perecer, combate a favor de los desheredados y de los condenados de la vida, y manteniendo en vida una cantidad de fracasados de todo linaje, da a la vida misma un aspecto hosco y enigmático. Se osó llamar virtud a la compasión, mientras que en toda moral noble es considerada como debilidad. Se ha ido más allá, se ha hecho de ella la virtud, el terreno y el origen de todas las virtudes. Pero esto fue ciertamente hecho, cosa que se debe tener siempre en cuenta, desde el punto de vista de una filosofía que era nihilista, que llevaba escrita en su escudo la negación de la vida. Schopenhauer estaba con ella en su derecho. Con la compasión, la vida es negada y se hace más digna de ser negada. La compasión es la práctica del nihilismo. Digámoslo otra vez. Este instinto depresivo y contagioso dificulta aquellos instintos que tienden a la conservación y al aumento de valor de la vida, tanto en calidad de multiplicador de la miseria, cuanto en calidad de conservador de todos los miserables, es un instrumento capital para el incremento de la decadencia. La compasión nos encariña con la nada. No se dice la nada. En lugar de la nada, se dice el más allá, o Dios, o la verdadera vida, o el nirvana, la redención, la beatitud. Esta inocente retórica, que proviene del reinado de la idiosincrasia moral religiosa,
aparece de pronto bastante menos inocente si se comprende qué tendencia se encubre aquí bajo el manto de frases sublimes. La tendencia hostil a la vida. Schopenhauer era hostil a la vida, por esto hizo de la compasión una virtud. Aristóteles vio en la compasión, como es sabido, un estado de ánimo morboso y peligroso que fuera bueno tratar de cuando en cuando con un purgante. Consideró la tragedia como una catarsis. En realidad, partiendo del instinto de la vida, se debería crear un medio para asestar un golpe a una acumulación morbosa y peligrosa de compasión, como era representada por el caso de Schopenhauer, y también por toda nuestra decadencia literaria y artística de San Petersburgo a París, de Tolstoy a Wagner. Para hacerla estallar, nada más malsano en nuestra malsana modernidad que la compasión cristiana. Ser aquí médico, ser aquí implacable, poner aquí el cuchillo, esto nos compete a nosotros. Esto es nuestro modo de amar a los hombres. De este modo somos filósofos nosotros, los hiperbóreos. Preciso es decir aquí quiénes son nuestros contrarios. Los teólogos y todo lo que tiene en su cuerpo sangre de teólogo, toda nuestra filosofía, es preciso haberla visto dentro de sí. Se debe haber muerto por ella para no admitir más bromas en este punto. La libertad de pensamiento de nuestros investigadores de la naturaleza y fisiólogos es para mí una broma. Les falta la pasión en estas cosas, el haber sufrido por ellas. Esta intoxicación va mucho más allá de lo que se cree. Yo vuelvo a encontrar los instintos teológicos de la presunción allí donde hoy se siente la gente idealista, donde quiera que, so pretexto de un origen elevado, se pretende el derecho de mirar la realidad con aire superior y lejano. El idealista, lo mismo que el sacerdote, tiene en su mano todos los grandes conceptos, y no solo en la mano, los pone en juego, con benévolo desprecio, contra el intelecto, los sentidos, los honores, el vivir bien, la ciencia, y ve tales cosas por debajo de sí como fuerzas dañinas y seductoras, sobre las cuales el espíritu se libra existiendo puramente para sí. Como si la humildad, la castidad, la pobreza, en una palabra, la santidad, no hubiese hasta ahora hecho a la vida un mal infinitamente mayor que cualquier vicio u otra cosa terrible. El espíritu puro es la mentira pura. Mientras el sacerdote sea considerado como una especie superior de hombre, el sacerdote, que es el negador, el calumniador, el envenenador de la vida por profesión, no dará respuesta a la pregunta: ¿qué es la verdad? Ya se ha invertido la verdad cuando el consciente abogado de la nada y de la negación es considerado como el representante de la verdad. Yo declaro la guerra a este instinto de teólogos, donde quiera encontramos sus huellas. El que en su cuerpo tiene sangre de teólogo tiene a priori una posición oblicua y deshonesta frente a las cosas. El patos que de aquel se desarrolla se llama fe, que es un cerrar los ojos ante sí una vez para siempre, para no padecer el aspecto de una insanable falsedad. Se hace así una moral, una virtud, una santidad de esta defectuosa óptica con la que se observan todas las cosas. Se confunde la buena conciencia con la falsa visión, se exige que ninguna otra cualidad óptica tenga valor en adelante, una vez que se ha hecho sacrosanta la propia con los nombres de Dios, redención, eternidad. Yo exhumo donde quiera el instinto teológico, es la forma más difundida y realmente más subterránea de falsedad que existe en la tierra. Lo que un teólogo siente como verdadero debe ser falso. En esto hay casi un criterio de verdad. Su más profundo instinto de conservación veda que la realidad sea honrada en cualquier punto o tome simplemente la palabra. Donde llega la influencia de los teólogos, el juicio de valor queda invertido. Verdadero y falso son necesariamente trocados. Lo más nocivo a la vida aquí es llamado verdadero. Lo que la eleva, la aumenta, la afirma, la justifica y la hace triunfar se llama falso. Si acontece que los teólogos tienden la mano al poder a través de la conciencia de los principios o de los pueblos, no dudamos de lo que sucederá siempre. La voluntad del fin, la voluntad nihilista quiere el poder. Los alemanes me entienden fácilmente cuando digo que la filosofía ha sido estropeada por la sangre de los teólogos. El sacerdote protestante es el abuelo de la filosofía alemana. El protestantismo es el pecado original de esta filosofía. Definición del protestantismo: la hemiplegia del cristianismo y de la razón. Basta pronunciar las palabras seminario de Tubinga para comprender lo que es en el fondo la filosofía alemana. Una teología insidiosa. Los bávaros han sido los mejores mentirosos de Alemania. Mienten inconscientemente.
¿De dónde nació la gloria de que al advenimiento de Kant prevaleciese el mundo de los doctores alemanes, mundo compuesto en sus 3/4 partes de hijos de pastores y de maestros? ¿De dónde nació la persuasión alemana de que con Kant comenzó una crisis de mejoramiento? El instinto de teólogo que hay en el doctor alemán adivinó qué se hacía entonces posible. Se abría un camino indirecto hacia el antiguo ideal, el concepto de mundo verdadero, el concepto de la moral considerada como esencia del mundo. Estos dos pérfidos errores, los más pérfidos de todos los errores, desde entonces, en virtud de un escepticismo mezclado y hábil, eran de nuevo, si no demostrables, por lo menos no refutables. La razón, el derecho de la razón, no llega tan lejos. De la realidad se había hecho una apariencia, se había hecho realidad de un mundo completamente falso, del mundo del ser. El éxito de Kant es simplemente un éxito de teólogos. Kant, como Lutero, como Leibniz, fue un obstáculo más en la probidad alemana, en sí no muy sólida. Una palabra más contra Kant moralista. Una virtud ha de ser una invención nuestra, una defensa y una necesidad de uno mismo. En todo otro caso será simplemente un peligro. Lo que no es una condición de nuestra vida, la perjudica. Una virtud derivada simplemente de un sentimiento de respeto frente al concepto de virtud, como Kant quería, es dañosa. La virtud, el deber, el bien en sí, el bien con el carácter de la impersonalidad y de la validez universal, son quimeras en las que se manifiesta la decadencia, el último agotamiento de la vida, la cicatería de Königsberg. Las más profundas leyes de la conservación y del crecimiento ordenan lo contrario, esto es, que cada cual encuentre la propia virtud, el propio imperativo categórico. Un pueblo perece cuando confunde sus deberes con el concepto de deber en general. Nada arruina más honda y más íntimamente que aquel deber impersonal, aquel sacrificio ante el Moloch de la abstracción, y no se ha considerado peligroso para la vida el imperativo categórico de Kant. Sucede que el instinto de los teólogos lo tomó bajo su protección. Una acción a la cual nos impulsa el instinto de la vida tiene en el goce la demostración de su justicia, mientras que aquel nihilista de entrañas dogmático-cristianas consideraba el goce como una objeción. ¿Qué es lo que más rápidamente destruye a un hombre, sino el laborar, pensar, sentir, sin una interna necesidad, sin una elección personal profunda, sin alegría, como autómata del deber? Esta es precisamente la fórmula de la decadencia hasta el idiotismo. Kant se volvió idiota, y fue contemporáneo de Goethe. Y esta araña funesta fue considerada como el filósofo alemán, y lo sigue siendo. Me cuidaré de decir lo que pienso de los alemanes. ¿Acaso Kant no vio en la Revolución Francesa el paso de la forma inorgánica del Estado a su forma orgánica? ¿No se preguntó si existía un hecho que puede ser explicado de otro modo que por una disposición moral de la humanidad, de suerte que con él, de una vez para todas, sea demostrada la tendencia de la humanidad hacia el bien? Respuesta de Kant. Eso es la revolución. El instinto que fracasa en todo y en todos, la antinaturaleza como instinto, la decadencia alemana como filosofía, eso es Kant. Dejo a un lado a algunos escépticos, el único tipo respetable en la historia de la filosofía. Todos los demás desconocen las primeras exigencias de la probidad intelectual. Todos los que hacen como las damiselas, esos grandes charlatanes y monstruos, consideran ya como argumentos los bellos sentimientos, los altos pechos como un fuelle de la divinidad, la convicción como un criterio de verdad. Por último, Kant intentó también, con inocencia alemana, dar aspecto científico a esta forma de corrupción, a esta falta de conciencia intelectual, con el concepto de razón práctica. Inventó propiamente una razón hecha a propósito para los casos en que no nos debemos preocupar de la razón, esto es, cuando oímos la de la moral, el sublime precepto del «tú debes». Si se considera que en casi todos los pueblos el filósofo es un desarrollo ulterior del tipo del sacerdote, no nos sorprenderá ya esta herencia del sacerdote, la acuñación de moneda para sí mismo. Cuando se tienen deberes sagrados, por ejemplo, el de salvar a los hombres, perfeccionarlos, redimirlos, cuando se lleva en el pecho la divinidad, cuando se es intérprete de imperativos ultramundanos, con semejante misión se está fuera de todas las valoraciones simplemente conformes a la razón. Se está ya santificado por semejante misión, se es ya el tipo de un orden superior. ¿Qué le importa a un sacerdote la ciencia? Está harto por encima de ella, y el sacerdote ha dominado hasta ahora. Él fijó las nociones de verdadero y de falso. No quitemos valor al hecho de que nosotros mismos, espíritus libres, somos ya una transmutación de todos los valores,
una declaración viva de guerra y de victoria a todas las viejas ideas de verdadero y no verdadero. Las perspectivas más excelentes son las que se han encontrado más tarde, pero las perspectivas más excelentes son los métodos. Todos los métodos, todas las premisas de nuestra moderna mentalidad científica tuvieron en contra, durante miles de años, el más profundo desprecio. Por ello se estaba excluido del comercio con los hombres honrados, se pasaba por enemigo de Dios, por despreciador de la verdad, por poseído del demonio. En calidad de caracteres científicos se era Chandala. Está contra nosotros todo el patos de la humanidad, su concepto de lo que debe ser verdadero, de lo que debe estar al servicio de la verdad. Todo imperativo tú debes se volvió hasta ahora contra nosotros. Nuestros objetos, nuestras prácticas, nuestra manera silenciosa, prudente, desconfiada, todo esto pareció a la humanidad completamente indigno y despreciable. Por último, se podrá demandar equitativamente si no fue justamente un gusto estético el que tuvo a la humanidad en tan larga ceguera. Exigía de la verdad un efecto pintoresco. Exigía también que el investigador obrase rudamente sobre los sentidos. Nuestra modestia repugnó durante mucho tiempo su gusto. Oh, cómo adivinaron esos pabeznos de Dios. Hemos renovado los métodos. En todos los campos somos ahora más modestos. Ya no derivamos al hombre del espíritu, de la divinidad. Le hemos colocado entre los animales. Para nosotros es el animal más fuerte, porque es el más astuto. Consecuencia de ello es su intelectualidad. Por otra parte, nos precavemos de una vanidad que querría hacer oír su voz también aquí, aquella según la cual el hombre sería la gran intención recóndita de la evolución animal. No es en modo alguno el coronamiento de la creación. Junto a él, toda criatura se encuentra al mismo nivel de perfección, y al sostener esto, sostenemos aún demasiado. El hombre es, en un sentido relativo, el animal peor logrado, el más enfermizo, el más peligrosamente desviado de sus instintos, aunque por cierto, a pesar de todo esto, es el más interesante. Por lo que se refiere a los animales, Descartes fue el primero que con venerable audacia aventuró la idea de considerar al animal como una máquina. Toda nuestra fisiología se afana por demostrar esta proposición. Pero nosotros, lógicamente, no ponemos, como Descartes, aparte al hombre, lo que hoy en general se comprende del hombre, llega exactamente hasta el punto en que es comprendido como una máquina. Otrora se concedía al hombre como un don proveniente de un poder superior, el libre albedrío. Hoy le hemos quitado incluso la voluntad, en el sentido de que por voluntad no se puede entender una facultad. La antigua palabra voluntad sirve solo para indicar una resultante, una especie de reacción individual que sigue necesariamente a una cantidad de estímulos, en parte contradictorios y en parte concordantes. La voluntad no obra ya, no mueve ya. En otro tiempo, en la conciencia del hombre, en el espíritu, se columbraba la prueba de su alto origen, de su divinidad. Para hacer perfecto al hombre, se le aconsejó que ocultara en sí los sentidos lo mismo que las tortugas, que suspendiera sus relaciones con los hombres, que depusiera la envoltura mortal. Entonces habría quedado de él lo principal, el espíritu puro. También sobre este punto pensamos nosotros mejor. El ser consciente, el espíritu, es considerado por nosotros precisamente como síntoma de una relativa imperfección del organismo, como un intentar, un tentar, un fallar, como una fatiga en la que se gasta inútilmente mucha fuerza nerviosa. Nosotros queremos que una cosa cualquiera pueda ser hecha de modo perfecto hasta cuando es hecha conscientemente. El espíritu puro es una pura impertinencia. Si quitamos de la cuenta el sistema nervioso y los sentidos, la envoltura mortal, erramos el cálculo y nada más. Ni la moral ni la religión entran en contacto en el cristianismo con un punto cualquiera de la realidad. Causas puramente imaginarias, Dios, alma, yo, espíritu, libre albedrío y también voluntad no libre. Efectos puramente imaginarios, pecado, redención, gracia, castigo, perdón de los pecados. Relaciones entre criaturas imaginarias, Dios, espíritu, alma. Una ciencia natural imaginaria, antropocéntrica, falta completa de la noción de las causas naturales. Una psicología imaginaria, completo desconocimiento de sí mismo, interpretación de sentimientos generales placenteros o desplacenteros. Por ejemplo, de los estados del nervio simpático, con la ayuda del lenguaje figurado de una idiosincrasia religiosa moral. Arrepentimiento, remordimiento, tentación diabólica, la proximidad de Dios. Una teología imaginaria, el reino de Dios, el juicio final, la vida eterna. Este mundo, de pura ficción, se distingue perjudicialmente del mundo de los sueños, en que desvalora, niega la realidad.
En cuanto el concepto de naturaleza fue encontrado como opuesto al de Dios, la palabra natural debía ser sinónima de reprobable. Todo aquel mundo de ficción tiene su raíz en el odio contra lo natural, contra la realidad. Es la expresión de un profundo disgusto de la realidad, pero con esto todo queda explicado. ¿Quién es el que tiene motivos para salir con una mentira de la realidad? El que sufre por ella. Pero sufrir por la realidad significa ser una realidad mal lograda. El predominio de los sentimientos de desplacer sobre los de placer es la causa de aquella moral y aquella religión ficticias. Pero ese predominio suministra la fórmula de la decadencia. La crítica del concepto cristiano de Dios nos lleva a idéntica conclusión. En este concepto venera el cristiano las condiciones en virtud de las cuales se distinguen sus propias virtudes. Proyecta el goce que encuentra en sí mismo su sentimiento de poderío en un ser al cual pueda estar agradecido por estas cualidades. Quien es rico quiere donar. Un pueblo feroz tiene necesidad de un Dios para hacer sacrificios. La religión, dentro de estas mismas premisas, es una forma de gratitud. Se es reconocido consigo mismo. Para esto se tiene necesidad de un Dios. Un Dios semejante debe poder ayudar y damnificar, debe ser amigo y enemigo. Se le admira en el bien como en el mal. La castración contraria a la naturaleza de un Dios para hacer de él un Dios solo del bien, estaría aquí fuera de toda deseabilidad. Hay necesidad del Dios malo tanto como del Dios bueno. No se debe la propia existencia precisamente a la tolerancia, a la filantropía. ¿Qué importancia tendría un Dios que no conociera la cólera, la venganza, la envidia, el escarnio, la violencia? Que no conociera ni siquiera los fascinadores apasionamientos de la victoria y del aniquilamiento. Semejante Dios no se concebiría. ¿Qué objeto tendría? Claro está que cuando un pueblo perece, cuando siente desvanecerse definitivamente la fe en su porvenir, la esperanza en su libertad, cuando la sujeción le parece la primera utilidad y las virtudes del esclavo son para él condiciones de conservación, entonces su Dios también debe transformarse. Entonces se hace astuto, miedoso, modesto, aconseja la paz del alma, el no odiar, la indulgencia hasta el amor del amigo y del enemigo. Moraliza siempre, se arrastra en la caverna de las virtudes privadas, se convierte en Dios para todos, se hace un hombre privado, cosmopolita. En otro tiempo, el Dios representaba un pueblo, la fuerza de un pueblo, todo lo que de agresivo y de sediento de poderío anidaba en el alma de un pueblo. Ahora es simplemente el buen Dios. En realidad, para los dioses no hay otra disyuntiva. O son la voluntad de poderío, y entonces serán los dioses de un pueblo, o son la incapacidad de poderío, y entonces se hacen necesariamente buenos. Donde en cualquier forma declina la voluntad de poderío, se da siempre a la vez una regresión fisiológica, una decadencia. La divinidad de la decadencia, mutilada de sus virtudes y de sus instintos viriles, es ahora necesariamente el Dios de los degenerados fisiológicamente, de los débiles. Estos no se llaman a sí mismos los débiles, se llaman los buenos. Se comprende sin necesidad de explicaciones en qué momento de la historia se hace justamente posible la ficción dualística de un Dios bueno y de un Dios malo. Con el mismo instinto con que los sometidos rebajan su Dios al grado de bien en sí, cancelan las cualidades buenas del Dios de los vencedores. Se vengan de su amo, haciendo del Dios de estos un diablo. El Dios bueno es así también el diablo. Ambos son partes de la decadencia. ¿Cómo es posible haberse rendido tanto a la simpleza de los teólogos cristianos que se haya llegado a decretar con ellos que la evolución del concepto de Dios, del Dios de Israel, del Dios de un pueblo al Dios cristiano, al compendio de todos los bienes, es un progreso? Pero el mismo Renan lo decretó así, como si Renan tuviera el derecho de ser simple. Sin embargo, lo contrario salta a los ojos. Si la suposición de la vida ascendente, si todo lo que es fuerte, valeroso, soberano, fiero, es eliminado del concepto de Dios, si, paulatinamente, Dios se rebaja hasta llegar a ser el símbolo de un báculo para los fatigados, un áncora de salvación para todos los náufragos, si llega a ser el Dios de los pobres, el Dios de los pecadores, el Dios de los enfermos por excelencia, y el predicado de Salvador, Redentor, queda, por decirlo así, como el predicado divino en general. ¿De qué nos habla semejante transformación, semejante reducción de la divinidad? En efecto, con esto el reino de Dios ha llegado a ser más grande. En otro tiempo, Dios solo tenía su pueblo elegido. Después se marchó al extranjero, lo mismo que su pueblo, en peregrinación, y desde entonces no residió ya fijamente en parte alguna.
desde que se encontró dondequiera en su casa, él, el gran cosmopolita, desde que no tuvo de su parte el gran número y la mitad de la tierra. Pero el dios del gran número, el demócrata entre los dioses, no por esto se hizo un fiero dios pagano. Siguió siendo hebreo, siguió siendo el dios de todos los rincones y lugares oscuros, de todos los barrios insalubres del mundo entero. Luego, como antes, su reino mundial es un reino del mundo subterráneo, un hospital, un reino de gueto, y él mismo es tan pálido, tan débil, tan decadente. Hasta los más pálidos entre los pálidos se hicieron dueños de él, los señores metafísicos, los albinos de la idea. Estos tejieron lentamente en torno a él su telaraña, hasta que él, hipnotizado por sus movimientos, se convirtió a su vez en una araña, en un metafísico. Y entonces tejió el mundo, sacándolo de sí mismo subespecie Spinozae. Entonces se transfiguró en un ser cada vez más sutil y pálido, se convirtió en ideal, se hizo espíritu puro, llegó a ser lo absoluto, la cosa en sí. Decadencia de un Dios. Dios se hizo cosa en sí. El concepto cristiano de Dios, el Dios entendido como Dios de los enfermos, como araña, como espíritu, es uno de los conceptos más corrompidos de la divinidad que se han forjado sobre la tierra. Quizá represente el nivel más bajo en la evolución descendente del tipo de los dioses. Dios, degenerado hasta ser la contradicción de la vida, en vez de ser su glorificación y su eterna afirmación. La hostilidad declarada a la vida, a la naturaleza, a la voluntad de vivir, en el concepto de Dios. Dios, convertido en fórmula de toda calumnia, de toda mentira del más allá. La nada divinizada en Dios, la voluntad de la nada santificada. El hecho de que las razas fuertes de la Europa septentrional no hayan rechazado al Dios cristiano no hace honor verdaderamente a sus cualidades religiosas, para no hablar del buen gusto. Debieran haberse sacudido semejante aborto de la decadencia, enfermizo, decrépito. Pero como no se libraron de él, pesa sobre ellas una maldición. Acogieron en todos sus instintos la enfermedad, la vejez, la contradicción. Desde entonces no crearon ya ningún Dios. En casi 2 milenios, ni un solo nuevo Dios. Pero en cambio sostuvieron siempre, como si existiera de derecho, como un ultimum y un maximum de la fuerza que crea a los dioses, del creator spiritus en el hombre, este Dios, digno de compasión, del monótono teísmo cristiano. Esta híbrida creación de decadencia extraída del cero, que es concepto de contradicción, en la que todos los instintos de la decadencia, todas las vilezas y los tedios del alma encuentran su sanción. No desearía haber ofendido con mi condenación del cristianismo una religión afín, que ha prevalecido sobre el cristianismo por el número de los que la profesan, el budismo. Ambas están vinculadas entre sí como religiones nihilistas, son religiones de decadencia, pero se distinguen una de otra del modo más notable. Si hoy se pueden parangonar entre sí, es cosa de que el crítico del cristianismo está profundamente agradecido a los doctos indios. El budismo es 100 veces más realista que el cristianismo. Tiene en su cuerpo la herencia de la posición objetiva y audaz de los problemas. Viene después de un movimiento filosófico durante cientos de años. Cuando llega, la idea de Dios está ya acabada. El budismo es la única religión realmente positivista que la historia nos muestra, aún en su teoría del conocimiento, un severo fenomenalismo. No habla ya de lucha contra el pecado, sino que, dando plena razón a la realidad, dice lucha contra el sufrir. Tiene, y esto le distingue profundamente del cristianismo, detrás de sí la automistificación de los conceptos morales. Está, hablando en mi lenguaje, más allá del bien y del mal. Los dos hechos fisiológicos sobre los cuales se funda y que tiene presentes son, en primer lugar, una excesiva irritabilidad de la sensibilidad, que se manifiesta como refinada capacidad para el dolor. En segundo lugar, excesiva espiritualización, un vivir demasiado largo entre conceptos y procedimientos lógicos, por el cual el instinto de la persona ha quedado lesionado en provecho del instinto impersonal. Ambos son estados de ánimo, que por lo menos algunos de mis lectores, los objetivos, conocerán por experiencia como los conozco yo. A base de estas condiciones fisiológicas se ha producido una depresión. Esta la combate Buda con la higiene. Contra la depresión, emplea la vida al aire libre, la vida errante, la sobriedad y la selección en los manjares, la prudencia ante los licores. Igualmente la vigilancia contra todas las emociones que producen bilis y calentamiento de la sangre. Ninguna preocupación, ni para sí ni para los demás. Reclama ideas que calmen y serenen. Encuentra medios para desembarazarse de las ideas contrarias. Imagina la bondad, el ser bueno,
como favorable a la salud. La oración es excluida, así como el ascetismo. Nada de imperativos categóricos, ninguna constricción en general, ni siquiera en el seno de las comunidades conventuales, de las cuales se puede salir. Todos estos fueron medios para fortalecer aquella excitabilidad demasiado grande. Precisamente por esto no exige ninguna lucha contra los que piensan de modo distinto. Contra nada se defiende más su doctrina que contra el sentimiento de la venganza, de la aversión, del rencor. La enemistad no termina mediante la enemistad. Este es el conmovedor retornello de todo el budismo. Y esto con razón. Precisamente estas emociones serían totalmente malsanas con relación al fin dietético principal. El cansancio intelectual que ha encontrado existente y que se expresa en una demasiado grande objetividad, o sea, debilitamiento del interés individual, pérdida del centro de gravedad de egoísmo, es combatida por él refiriendo rigurosamente a la persona los intereses más espirituales. En la doctrina de Buda, el egoísmo se convierte en deber. La sentencia solo es necesaria una cosa. La pregunta ¿cómo te librarás del sufrimiento? Regulan y circunscriben todo el régimen espiritual. Quizás se deba recordar a aquel ateniense que hizo igualmente guerra a la ciencia pura, Sócrates, que elevó también, en el reino de los problemas, el egoísmo personal al grado de moral. Condición preliminar del budismo es un clima muy suave, una gran dulzura y liberalidad en las costumbres, la ausencia del militarismo y el hecho de que el movimiento tenga su foco en las clases superiores y hasta en las clases doctas. Se quiere la serenidad, la calma, la ausencia de deseos como meta suprema, y se alcanza esta meta. El budismo no es una religión en que se aspire simplemente a la perfección. La perfección es el caso normal. En el cristianismo aparecen ante todo los instintos de los sojuzgados y de los oprimidos. Los estratos más bajos son los que buscan en él la salvación. En él la casuística del pecado, la crítica de sí mismo, la inquisición de la conciencia es ejercida como ocupación, como remedio contra el aburrimiento. Sin cesar se mantiene vivo el afecto hacia un poderoso llamado Dios, mediante la oración. Lo más alto es considerado inaccesible, es tenido como don, como gracia. Falta también la publicidad. El escondite, el lugar oscuro, es cristiano. El cuerpo es despreciado, la higiene repudiada como sensualidad. La Iglesia se previene hasta contra la limpieza. La primera medida tomada por los cristianos en España, después de la expulsión de los moriscos, fue la clausura de los baños públicos, de los cuales solo en Córdoba había unos 270. Cristiano es un cierto sentido de la crueldad, contra sí mismo y contra los demás, el odio contra los infieles, la voluntad de persecución. Ante todo se cultivan las imágenes foscas y excitantes, los estados de ánimo más deseados, designados con los nombres más altos, los estados epileptoides. Se practica la dieta para favorecer los estados morbosos y para sobreexcitar los nervios. Cristiana es la enemistad mortal hacia los poderosos de la tierra, hacia los nobles, y al mismo tiempo una secreta concurrencia. Se les deja el cuerpo, se quiere solamente el alma. Cristiano es el odio contra el espíritu, contra la fiereza, contra el valor, contra la libertad, el libertinaje del espíritu. Cristiano es el odio contra los sentidos, contra toda clase de goces. Cuando el cristianismo abandonó su primitivo terreno, es decir, los estratos sociales más humildes, el subsuelo del mundo antiguo, cuando alcanzó poderío entre los pueblos bárbaros, no contó ya como condición preliminar en su nuevo terreno con hombres fatigados, sino con hombres interiormente salvajes que se destrozaban recíprocamente. El hombre fuerte, pero mal constituido. El descontento de sí propio, el sufrimiento de sí mismo, no es ya aquí, como entre los budistas, una excesiva excitabilidad y capacidad de dolor, sino, en cambio, más bien un deseo preponderante de desfogar la tensión interna en acciones e ideas hostiles. El cristianismo tuvo necesidad de conceptos y valores bárbaros para hacerse dueño de los bárbaros. Tales son el sacrificio del primogénito, el beber sangre en la Sagrada Comunión, el desprecio del espíritu y de la cultura, el tormento en todas sus formas, corporal y espiritual, la gran pompa del culto. El budismo es una religión para hombres tardíos, para razas bonachonas, suaves, ultraespirituales, que sienten fácilmente el dolor. Europa no está todavía, ni mucho menos madura para el budismo. Es una reconducción de aquellas razas a la paz y a la serenidad, a la dieta en las cosas del espíritu, a un cierto endurecimiento en las cosas corporales. El cristianismo quiere dominar sobre animales de presa. Su procedimiento es convertirlos en enfermos. El debilitamiento es la receta cristiana para la domesticación, para la civilización.
El budismo es una religión encaminada al fin y estancamiento de la civilización. El cristianismo no encuentra aún la civilización ante sí. En circunstancias la crea. Digamos también que el budismo es 100 veces más frío, más veraz, más objetivo. No tiene necesidad de hacer decentes sus sufrimientos, su capacidad de dolor, mediante la interpretación del pecado. Dice simplemente lo que piensa. Yo sufro. Para el bárbaro, en cambio, el sufrir no es nada de respetable en sí. Precisamente tiene necesidad de una interpretación para confesarse a sí mismo que sufre. Su instinto le lleva más bien a negar el sufrimiento, a soportarlo en silencio. En este caso, la palabra diablo fue un beneficio. De esta manera, se consiguió un enemigo muy poderoso y temible. Ya no hubo necesidad de avergonzarse de sufrir por tal enemigo. El cristianismo posee en el fondo algunas sutilezas que pertenecen al Oriente. En primer lugar, sabe que es completamente igual que una cosa sea o no sea verdadera, y que lo que importa es la medida en que es creída verdadera. La verdad y la creencia en la verdad de una cosa son dos mandos de intereses completamente extraños el uno al otro. Son casi dos mundos opuestos. Se va del uno al otro por caminos profundamente diversos. Conocer esto forma casi la sabiduría en Oriente. Así lo comprende el Brahman, así lo comprende Platón y todos los discípulos de la ciencia esotérica. Si, por ejemplo, se encuentra alguna felicidad en creerse libres de pecado, como premisa de esto no es necesario que el hombre sea pecador, sino que se sienta pecador. Pero si sobre todo es necesaria en general una fe, se debe desacreditar la razón, la lógica, la especulación. El camino que conduce a la verdad es un camino ilícito. Una gran esperanza es un estimulante de la vida mucho mayor que cualquier felicidad realmente experimentada. Hay que sostener a los que sufren con una esperanza que no pueda ser contradicha con ninguna realidad, que no pueda ser eliminada por el cumplimiento, mediante una esperanza en el más allá. Precisamente a causa de esta su idoneidad para sostener a los infelices, la esperanza fue considerada por los griegos como el mal de los males, como el mal verdaderamente pérfido. Es el fondo de la caja de los males. Para que sea posible el amor, Dios debe ser una persona. Para que los instintos más bajos puedan tener voz, Dios debe ser joven. Ante todo hay que poner al fervor de las mujeres un santo que sea bello, al de los hombres a una María. Porque hay que establecer la premisa de que el cristianismo quiere dominar en un terreno en el que los cultos afrodisíacos o de Adonis han determinado el concepto del culto. La exigencia de la castidad refuerza la vehemencia y la profundidad del instinto religioso, hace que el culto sea más ardiente, más entusiasta, más lleno de alma. El amor es el estado de ánimo en que el hombre ve con preferencia las cosas tal como éstas no son. En el amor, la fuerza de la ilusión ha llegado a culminar, así como aquella fuerza que suaviza y transfigura. En el amor se soporta más que en cualquier otro estado, se tolera todo. Se trataba de encontrar una religión en que se pudiera ser amado. Con esto se está por encima de las peores vicisitudes de la vida, ya no se sienten. Esto por lo que se refiere a las tres virtudes cristianas: fe, esperanza y amor. Yo las llamo las tres habilidades cristianas. El budismo es demasiado tardío, demasiado positivista para ser tenido como sabio en esta forma. Aquí estudio solo el problema del nacimiento del cristianismo. La primera proposición para resolverlo es esta. El cristianismo solo se puede comprender partiendo del terreno en que ha crecido. No es un movimiento contrario al instinto judaico. Por el contrario, es su consecuencia lógica, es una ulterior conclusión en la terrible lógica de aquel instinto. En la fórmula del Redentor, la salvación viene de los hebreos. La segunda proposición es esta. El tipo psicológico del Galileo es aún reconocible, pero solo en su completa degeneración, que es al mismo tiempo una mutilación y una enorme adición de rasgos extranjeros, pudo servir para lo que estaba destinado, o sea, para dar el tipo de un redentor de la humanidad. Los hebreos son el pueblo más extraordinario en la historia del mundo porque, colocados ante el problema de ser o no ser, con conciencia totalmente admirable, prefirieron el ser a toda costa. Y esta costa fue la falsificación radical de toda la naturaleza, de toda naturaleza, de toda realidad, de todo el mundo interior, así como de todo el mundo exterior. Trazaron un límite contra todas las condiciones en las cuales hasta ahora un pueblo podía y debía vivir. Se crearon para su uso propio un concepto opuesto de condiciones naturales, invirtieron sucesivamente la religión, el culto, la moral, la historia, la psicología, de un modo irremediable, haciendo de él la contraposición de sus valores naturales.
nosotros encontramos una vez más el mismo fenómeno y en proporciones enormemente mayores, pero solo todavía como una copia. La Iglesia cristiana carece, frente al pueblo de los santos, de cualquier pretensión a la originalidad. Precisamente por esto, los hebreos son el pueblo más fatal de la historia del mundo. Con sus ulteriores efectos, hicieron de tal manera falsa a la humanidad, que aún hoy el cristiano puede tener sentimientos antijudaicos sin comprender que él es la última consecuencia del judaísmo. En mi genealogía de la moral he adoptado por primera vez, psicológicamente, el concepto de contraste entre una moral noble y una moral de rencor, de las cuales la segunda nace del no dicho a la primera, pero esta es completamente la moral judío-cristiana. Para poder decir no a todo lo que constituye el movimiento ascendente de la vida, la buena constitución, el poder, la belleza, la afirmación de sí mismo sobre la tierra, el instinto de rencor, hecho aquí numen, tuvo que inventar otro mundo, partiendo del cual aquella afirmación de la vida aparecía como el mal, como la cosa más reprobable en sí. Desde el punto de vista psicológico, el pueblo judío es un pueblo que manifiesta una fuerza vital tenacísima y que, colocado en una situación imposible, toma voluntariamente, por la más profunda habilidad del instinto de conservación, el partido de todos los instintos de la decadencia, no ya dejándose dominar por ellos, sino habiendo adivinado en ellos una fuerza con la cual se puede desarrollar contra el mundo. Los hebreos son lo opuesto a todos los decadentes. Tuvieron que sostener el partido de los decadentes hasta dar la ilusión, y con un non plus ultra del genio histriónico supieron colocarse en el vértice de todos los movimientos de decadencia, en calidad del cristianismo de Pablo, para crear de sí algo más fuerte que un partido cualquiera que afirmase la vida. Para aquella especie de hombres que en el judaísmo y en el cristianismo llegó al poder, la decadencia es una forma sacerdotal, es solo un medio. Esta especie de hombres tiene un interés vital en hacer que la humanidad enferme y en invertir, en sentido peligroso para la vida y calumniador para el mundo, los conceptos de bien y mal, verdadero y falso. La historia de Israel tiene un valor inapreciable como historia típica de toda desnaturalización de los valores naturales. Señalaré 5 hechos de esta. En el origen, sobre todo en la época de los reyes, el mismo Israel estaba en relaciones justas, o sea, naturales, con las cosas todas. Su Javé era la expresión de la conciencia de poderío, el gozo de sí mismo, la esperanza de sí mismo. En él se esperaba victoria y salvación. Con él se tenía confianza en la naturaleza. Se aguardaba que la naturaleza diera aquello de que el pueblo tenía necesidad, sobre todo la lluvia. Javé es el Dios de Israel y por consiguiente el Dios de la justicia. Esta es la lógica de todo pueblo fuerte y que posee conciencia perfecta de su propio poder. En los ritos festivos se manifiestan estos dos aspectos de la afirmación que de sí mismo hace un pueblo. Este pueblo es reconocedor de los grandes destinos en virtud de los cuales ascendió mucho, y de la sucesión de las estaciones y de su fortuna en el pastoreo y en la agricultura. Durante mucho tiempo este estado de cosas es el ideal, aun cuando estaba ya dolorosamente suprimido en virtud de la anarquía en el interior y de los asirios en el exterior. Pero el pueblo conservó como aspiración suprema aquella visión de un rey buen soldado y juez austero. La conservó sobre todo aquel típico profeta llamado Isaías. Pero todas las esperanzas resultaron incumplidas. El viejo Dios no podía ya nada de lo que pudo en otro tiempo. Había que abandonarle. ¿Qué sucedió? Se alteró su concepción, se desnaturalizó su concepción. A tal precio se conservó. Javé, el Dios de la justicia, no fue ya una misma cosa con Israel, una expresión del sentimiento personal del pueblo. Fue desde entonces un Dios bajo condiciones. Su concepción fue un instrumento en manos de los agitadores sacerdotales, los cuales desde entonces interpretaron toda fortuna como premio y toda desventura como castigo de una desobediencia a Dios, aquella manera mentirosa de interpretar un pretenso orden moral del mundo por la cual, de una vez para siempre, fue invertido el concepto natural de causa y efecto. Cuando con el premio y el castigo se ha arrojado del mundo la causalidad natural, hay necesidad de una causalidad contraria a la naturaleza, y luego sigue todo el resto de las cosas innaturales. Un Dios que exige en lugar de un Dios que socorre, que aconseja, que es, en el fondo, el verbo de toda feliz inspiración del valor y de la confianza en sí. La moral no es ya expresión de las condiciones de vida y de crecimiento de un pueblo, no es ya su más profundo instinto de vida, sino que se ha vuelto abstracta, se ha vuelto contraria a la vida. La moral es la perversión sistemática de la fantasía, es la mala mirada para todas las cosas. ¿Qué es la moral judaica? ¿Qué es la moral cristiana? ¿Es el acaso que ha perdido su inocencia?
Es la desventura manchada con el concepto de pecado. Es el bienestar considerado como peligro, como tentación. El malestar fisiológico envenenado por el gusano del remordimiento. El concepto de Dios, falsificado. El concepto de moral, falsificado. A este punto no se ciñó el sacerdote judaico. No podemos utilizar toda la historia de Israel. Echémosla lejos. Así dijeron los sacerdotes. Estos sacerdotes realizaron aquel prodigio de falsificación, del cual es prueba gran parte de la Biblia. Transfirieron al campo religioso el pasado de su propio pueblo con un incomparable desprecio de toda tradición, de toda realidad histórica. Es decir, hicieron de aquel pasado un estúpido mecanismo de salvación, un mecanismo de culpa contra Javé y del consiguiente castigo, de devoción a Javé y del consiguiente premio. Experimentaríamos una impresión mucho más dolorosa de este vergonzoso acto de falsificación de la historia, si la interpretación eclesiástica de la historia, desde hace milenios acá, no nos hubiese hecho obtusos para las exigencias de la probidad in historicis, y los filósofos secundaron a la Iglesia. La mentira del orden moral del mundo invadió todo el campo de la filosofía moderna. ¿Qué significa orden moral del mundo? Que hay de una vez para siempre una voluntad de Dios respecto de lo que el hombre debe hacer o dejar de hacer, que el valor de un pueblo, de un individuo, se mide por el grado de obediencia prestada a la voluntad divina, que en los destinos de un pueblo, de un individuo, se muestra como dominante la voluntad de Dios, o sea, como punitiva y remunerativa, según el grado de obediencia. La realidad puesta en el lugar de esta miserable mentira significa una raza parasitaria de hombres que prospera únicamente a expensas de todas las formas sanas de la vida, la raza del sacerdote, que abusa del nombre de Dios, que llama reino de Dios a un estado social en el que el sacerdote fija el valor de las cosas, que llama voluntad de Dios a los medios con los cuales semejante estado es conseguido o conservado, que con frío egoísmo mide los pueblos, los tiempos, los individuos por el hecho de que ayuden o contraríen el predominio de los sacerdotes. Obsérvese cómo trabajan los sacerdotes. En manos de los sacerdotes hebreos, la gran época de la historia de Israel se convirtió en una época de decadencia. El destierro, la larga desventura, se transformó en un eterno castigo por la gran época, por una época en que el sacerdote no era aún nada. De las grandes figuras de la historia de Israel, de aquellas figuras muy libres, hicieron, según las necesidades, miserables hipócritas o socarrones o ateos, simplificaron la psicología de todo gran acontecimiento en la fórmula idiota de obediencia o desobediencia a Dios. Un paso más, la voluntad de Dios, o sea, las condiciones de conservación del poder de los sacerdotes, debe ser conocida. A este fin es necesaria una gran falsificación literaria, es descubierta una sagrada escritura, es publicada bajo la pompa hierática, con días de expiación y lamentaciones sobre el largo pecado. La voluntad de Dios estaba fijada durante dilatado tiempo. La desgracia fue que el pueblo se alejó de ella. Ya Moisés había recibido la revelación de la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió? El sacerdote había formulado, con rigor y pedantería, de una vez para siempre, hasta los grandes y pequeños impuestos que se debían pagar, sin olvidar los mejores trozos de carne, porque el sacerdote es un gran devorador de bistec, lo que quiere tener, lo que es voluntad de Dios. Desde entonces todas las cosas de la vida quedaban reglamentadas, de modo que el sacerdote era en todas partes indispensable. En todas las vicisitudes naturales de la vida, en el nacimiento, en el matrimonio, en las enfermedades, en la muerte, para no hablar del sacrificio, de la cena, aparece el santo parásito, para quitarles su carácter natural, o, según su lenguaje, para santificarlas. Porque hay que comprender esto. Toda costumbre natural, toda institución natural, estado, tribunales, bodas, asistencia a los enfermos y a los pobres, toda exigencia inspirada por el instinto de la vida, en resumen, todo lo que tiene en sí su valor es, por el parasitismo del sacerdote o del orden moral del mundo, privado sistemáticamente de valor, opuesto a su valor. Y luego es precisa una sanción, es necesario un poder valorizador que niegue en aquellas cosas la naturaleza y cree para ellas precisamente un valor. El sacerdote desvalora, quita santidad a la naturaleza. A este precio, en general, existe. La desobediencia de Dios, o sea, al sacerdote, a la ley, recibe de ahora en adelante el nombre de pecado. Los medios para reconciliarnos con Dios son, como se ha convenido, medios por los que la sujeción al sacerdote es garantizada aún profundamente. El sacerdote es el único que puede salvar. Desde el punto de vista psicológico, en toda sociedad u organización sacerdotal,
Los pecados se hacen indispensables. Son los verdaderos manipuladores del poder. El sacerdote vive de los pecados, tiene necesidad de que haya pecadores. Principio supremo. Dios perdona a los que hacen penitencia. En otros términos, Dios perdona a quien se somete al sacerdote. En este terreno tan falso, en que toda la naturaleza, todo valor natural, toda realidad tenía contra sí los más profundos instintos de la clase dominante, creció el cristianismo, forma de enemistad mortal hacia la realidad aún no superada. El pueblo santo, que para todas las cosas solo conservaba valores sacerdotales y palabras sacerdotales, y con una lógica de argumentación que puede inspirar terror, había separado de sí como ejemplo, como mundo, como pecado, todo lo que de poderío existía aún en la tierra. Este pueblo creó por instinto una última fórmula, lógica hasta la negación de sí misma. Como cristiano, negó hasta la última forma de la realidad, el pueblo santo, el pueblo de los elegidos, la misma realidad hebrea. Este es un caso de primer orden. El pequeño mundo insurreccional que fue bautizado con el nombre de Jesús de Nazaret es una vez más el instinto judaico, en otros términos, el instinto de los sacerdotes que no soporta ya al sacerdote como realidad. Es la invención de una forma de existencia aún más abstracta, de una visión del mundo aún más irreal que la que va unida a la organización de una iglesia. El cristianismo niega a la iglesia. Yo no sé contra quién se dirigía la insurrección de la cual Jesús fue considerado acertada o equivocadamente como autor, si no fue contra la iglesia judaica, dando a la iglesia exactamente el sentido en que hoy tomamos esta palabra. Fue una insurrección contra los buenos y los justos, contra los santos de Israel, contra la jerarquía de la sociedad, no contra la corrupción de la sociedad, sino contra la casta, el privilegio, el orden, la fórmula. Fue la incredulidad en los hombres superiores, un no dicho a todo lo que era sacerdote y teólogo. Pero la jerarquía que con aquella insurrección, aun cuando no fuera sino por un momento, se puso en pleito, era la construcción lacustre en que el pueblo hebreo continuó existiendo sobre las aguas, la última posibilidad fatigosamente conseguida de sobrevivir, el residuo de su existencia política particular. Un ataque contra ella era un ataque contra el más profundo instinto del pueblo, contra la más tenaz voluntad de vivir de un pueblo que jamás ha existido en la tierra. Este santo anárquico, que llamó a la revuelta contra el orden dominante al bajo pueblo, a los réprobos y pecadores, a los chandala, en el seno del judaísmo, con un lenguaje, si hemos de dar fe a los evangelios, que aún hoy conduciría a un hombre a la Siberia, fue un delincuente político en la medida en que los delincuentes políticos eran posibles en una comunidad absurdamente impolítica. Esto le condujo a la cruz. Murió por su culpa. Falta todo motivo para creer que muriera por culpa de otros, aunque esto se ha sostenido repetidamente. Cosa completamente distinta es si tuvo en general conciencia de semejante contradicción, o si no fue simplemente considerado como esta contradicción. Y justamente aquí toco yo el problema de la psicología del Redentor. Confieso que pocos libros leo con tanta dificultad como los Evangelios. Estas dificultades son diferentes de aquellas en cuya demostración la docta curiosidad del espíritu alemán ha conseguido uno de sus más innegables triunfos. Es ya remoto el tiempo en que también yo, como todo joven docto, saboreaba, con la prudente lentitud de un filólogo refinado, la obra del incomparable Strauss. Tenía entonces 20 años. Hoy soy demasiado serio para estas cosas. ¿Qué me importan a mí las contradicciones de la tradición? ¿Cómo se puede llamar tradiciones a las leyendas genéricas de santos? Las historias de santos son la literatura más equívoca que existe. Emplear con ellas métodos científicos, si no poseemos otros documentos, me parece cosa condenada a priori. Es un simple pasatiempo de eruditos. Lo que a mí me importa es el tipo psicológico del Redentor. Este podría estar contenido en los Evangelios a despecho de los Evangelios, por cuanto estos son mutilados o sobrecargados de rasgos extraños, como el tipo de Francisco de Asís está contenido en sus leyendas a despecho de sus leyendas. No se trata de la verdad sobre aquello que él ha hecho o dicho, sobre el modo como murió realmente, sino del problema de si su tipo puede ser en general representado aún, si es tradicional. Las tentativas que yo conozco de leer en los Evangelios hasta la historia de un alma me parecen pruebas de una ligereza psicológica abominable. El señor Renan, este payaso in psychologicis, ha aportado para su explicación del tipo de Jesús las dos ideas más inadecuadas que a este propósito se pudieran imaginar: la idea de genio y la idea de héroe, eros. Pero si hay una idea poco evangélica, es la idea de héroe.
Aquí se ha convertido en instinto precisamente lo contrario de toda lucha, de todo sentimiento de lucha. Aquí, la incapacidad de resistir se hace moral. No resistir al mal es la más profunda palabra del Evangelio. En cierto sentido es su clave. La beatitud está en la paz, en la dulzura del ánimo, en la imposibilidad de ser enemigos. ¿Qué significa la buena nueva? Significa que se ha hallado la verdadera vida, la vida eterna, no en una promesa, sino que ya existe, está en nosotros. Como un vivir en el amor sin detracción o exclusión, sin distancia. Cada uno de nosotros es hijo de Dios. Jesús no pretende absolutamente nada por sí solo. Cada uno de nosotros es igual a otro como hijo de Dios. Hacer de Jesús un héroe. Y qué error la palabra genio. Todo concepto de espíritu propio de nuestra cultura carece de sentido en el mundo en que vive Jesús. Para hablar con el rigor del fisiólogo, aquí estaría en su puesto otra palabra. Nosotros conocemos un estado de morbosa excitabilidad del sentido del tacto, que retrocede ante todo contacto, ante la idea de apresar cualquier objeto sólido. Transportemos a su última lógica semejante habitus fisiológico, como odio instintivo de toda realidad, como una fuga a lo intangible, a lo incomprensible, como repugnancia a toda fórmula, a toda noción de tiempo y de espacio, a todo lo que es fijo, costumbre, institución, iglesia, como un habitar en un mundo no tocado de ninguna especie de realidad, en un mundo simplemente interior, verdadero, eterno. El reino de Dios está en vosotros. El odio instintivo contra la realidad es consecuencia de una extrema incapacidad de sufrimiento y de irritación, que no quiere ya ser en general tocada, porque de todo contacto recibe una impresión demasiado profunda. La exclusión instintiva de todo lo que nos repugna, de toda enemistad, de todo límite y distancia en el sentimiento, es consecuencia de una extrema incapacidad de sufrimiento y de irritación que siente ya como un dolor intolerable, o sea, como nocivo, como desaconsejado por el instinto de conservación, toda resistencia, toda necesidad de resistir, y solo conoce la beatitud, el placer, en no oponerse ya a nada, ni al alma ni al bien, y considerar el amor como la única, como la última posibilidad de vida. Estas son las dos realidades fisiológicas sobre las cuales y de las cuales ha crecido la doctrina de la redención. La llamo un sublime ulterior desarrollo del hedonismo sobre bases completamente morbosas. Contiguo a este, si bien con fuerte adición de vitalidad y fuerza nerviosa griega, está el epicureísmo, la doctrina pagana de la redención. Epicuro fue un decadente típico. Yo fui el primero en reconocerle como tal. El miedo al dolor, hasta de lo que en el dolor hay de infinitamente pequeño, no puede fundar otra cosa que una religión del amor. Por anticipado he dado mi respuesta al problema. Su premisa es esta, que el tipo del Redentor nos ha sido transmitido de un modo completamente desfigurado. Esta desfiguración tiene en sí mucha verosimilitud. Semejante tipo no podía, por muchas razones, subsistir puro, entero. El ambiente en que se movió esta extraña figura debió dejar huellas en él, y aún más la historia, la índole de las primeras comunidades cristianas. Esta índole, reaccionando sobre el tipo, lo enriqueció con rasgos que se deben interpretar como motivados por el proselitismo y con fines de propaganda. Aquel mundo extraño y enfermizo en que nos introducen los evangelios, un mundo que parece salido de una novela rusa en que los desechos de la sociedad, las enfermedades nerviosas y un pueril idiotismo parecen darse cita, debe en todo caso haber formado el tipo más grosero. Particularmente los primeros discípulos traducen en su propia crudeza un ser ondulante constantemente entre símbolos y cosas incomprensibles, para poder comprender de ellos alguna cosa. Para ellos, el tipo no existió hasta que pudo ser adaptado a otras formas más conocidas. El profeta, el Mesías, el futuro juez, el maestro de moral, el taumaturgo, Juan Bautista, fueron otras tantas ocasiones para hacer que variase el tipo. Finalmente, no despreciemos lo que es propio de toda gran veneración, especialmente de una veneración sectaria. Esta borra en la criatura venerada los rasgos originales, a menudo penosamente extraños, y las idiosincrasias, ni los ve siquiera. Habría que lamentar que un Dostoyevsky no hubiera vivido cerca de este interesantísimo decadente, o sea, un hombre que supiera sentir precisamente el encanto irresistible de semejante mezcla de sublimidad, de enfermedad y de puerilidad. Un último punto de vista.
El tipo podría, en calidad de tipo de decadencia, haber sido efectivamente múltiple y contradictorio de modo particular. No se puede excluir totalmente tal posibilidad. Sin embargo, todo nos induce a negarla. Precisamente en este caso, la tradición debería ser notablemente fiel y objetiva, pero nosotros tenemos razón para admitir lo contrario de esto. Entretanto, es manifiesta una contradicción entre el predicador de la montaña, del lago y de los campos, cuya aparición exige una especie de Buda sobre un terreno mucho menos indio, y aquel fanático del ataque, aquel enemigo mortal de los teólogos y de los sacerdotes, que la malignidad de Renan glorificó como le grand maître en ironie. Yo mismo no dudo que una cantidad copiosa de bilis, y hasta de esprit, se haya vertido sobre el tipo del maestro por el estado de ánimo excitado de la propaganda cristiana. Se conoce muy bien la falta de escrúpulos de todos los sectarios cuando hacen la propia apología partiendo de su maestro. Cuando la primera comunidad necesitó de un teólogo judicante, litigante, furioso, malignamente sutil contra los teólogos, se creó su Dios según sus necesidades. Y sin ambajes puso en su boca aquellos conceptos totalmente no evangélicos de que no podía prescindir, los del retorno, del juicio final, de toda clase de expectaciones y promesas temporales. Insisto que no admito que se introduzca el fanático en el tipo del Redentor. La palabra impérieuse de que se sirve Renan ya basta por sí sola para anular el tipo. La buena nueva es precisamente esta, que ya no hay contradicciones. El reino de los cielos pertenece a los niños. La fe que se hace sentir no es una fe conquistada, existe, es desde el principio, es, por decirlo así, una puerilidad referida al campo espiritual. El caso de la pubertad retrasada y no desarrollada en el organismo como lógica consecuencia de la degeneración es familiar por lo menos a los fisiólogos. Semejante fe no se encoleriza, no censura, no se defiende, no empuña la espada, no sospecha siquiera en qué medida podría un día dividir a los hombres. No se demuestra ni con los milagros, ni con premios, ni con promesas, y mucho menos con la escritura. Ella misma es en todo momento su milagro, su premio, su demostración, su reino de Dios. Esta fe no se formula siquiera, vive y se guarda de las fórmulas. Ciertamente, el caso del ambiente, de la lengua, de la educación, determina cierto círculo de ideas. El cristianismo primitivo manipula únicamente ideas semítico-judaicas. El comer y beber en la Santa Cena forma parte de tales ideas. De esta idea abusó malamente la Iglesia, como de todo lo judaico. Pero cuidémonos de ver en esto más que un lenguaje figurado, una semiótica, una ocasión de crear símbolos. Para este antirrealista, el hecho de que ninguna palabra fuera tomada a la letra era la condición preliminar para poder hablar en general. Entre los indios se habría servido de las ideas de Sankyam, entre los chinos de las de Lao Tse, sin encontrar diferencias entre estas. Con una cierta tolerancia en la expresión, podríamos decir de Jesús que era un espíritu libre, rechazaba todo lo dogmático. La letra mata, todo lo que es dogmático mata. El concepto, la experiencia, la vida, como solo él la conoce, se opone para él a toda especie de palabra, de fórmula, de ley, de fe, de dogma. Solo habla de lo más entrañable. Vida, o verdad, o luz, son las palabras de que se sirve para indicar las cosas más íntimas. Todo lo demás, toda la realidad, toda la naturaleza, la lengua misma, solo tiene para él el valor de un signo, de un símbolo. En este punto no debemos engañarnos, por grande que sea la seducción que existe en el prejuicio cristiano, o mejor, eclesiástico. Semejante simbolista por excelencia está fuera de toda religión, de toda idea de culto, de toda historia, de toda ciencia natural, de toda experiencia del mundo, de toda ciencia, de toda política, de toda psicología, de todos los libros y de todas las artes. Su sabiduría consiste precisamente en que creer que existan cosas de este género es pura locura. La cultura no le es conocida ni de oídas, no tiene necesidad de luchar contra ella, no la niega. Lo mismo se puede decir del Estado, de toda organización y de la sociedad burguesa, del trabajo, de la guerra. No tuvo nunca motivo para negar el mundo, ni siquiera sospechó el concepto eclesiástico del mundo. Precisamente lo que no puede hacer es negar. También falta la dialéctica, falta la idea de que una fe, una verdad, puede ser demostrada con argumentos. Sus pruebas son luces internas, sentimientos internos de placer y afirmaciones internas de sí mismo, simples pruebas de fuerza. Semejante doctrina no puede ni siquiera contradecir.
No comprende que haya otras doctrinas, que pueda haberlas. No sabe imaginar un criterio opuesto. Cuando lo encuentra se entristece, por íntima compasión, de la ceguera, porque ve la luz, pero no hace objeciones. En toda la psicología del Evangelio falta el concepto de culpa y castigo, y asimismo el de recompensa. El pecado, cualquier relación de distancia entre Dios y el hombre, es abolido. Precisamente esta es la buena nueva. La felicidad no es prometida, no está sujeta a condiciones, es la única realidad. Lo demás son signos que sirven para hablar de ella. La consecuencia de tal estado de ánimo se proyecta en una nueva práctica, en la verdadera práctica evangélica. Lo que distingue al cristiano no es una fe. El cristiano obra, se distingue, por otro modo de obrar. Se distingue en que no ofrece resistencia, ni con sus palabras ni con su corazón, a quien le hace daño. No hace diferencia entre extranjero y conciudadano, entre hebreos y no hebreos. El prójimo es realmente el compañero de fe, el hebreo, el que no se encoleriza contra nadie ni desprecia a nadie, el que no se deja ver en los tribunales ni reclama cosa alguna, no jurar, el que en ningún caso, ni siquiera cuando está demostrada la infidelidad de la mujer, se separa de su mujer. Todo esto, en el fondo, es un solo principio, es consecuencia de un solo instinto. La vida del Redentor no fue otra cosa que esta práctica, su misma muerte no fue nada más. No tenía ya necesidad de fórmulas ni de ritos en sus relaciones para con Dios, ni siquiera de la oración. Quiso prescindir de toda la doctrina judaica, de la penitencia y de la reconciliación. Sabe que únicamente la práctica de la vida es la que hace que el hombre se sienta divino, bienaventurado, evangélico, en todo tiempo hijo de Dios. No penitencia, no la oración para obtener el perdón, son las vías que conducen a Dios. Únicamente la práctica evangélica conduce a Dios. Ella es precisamente Dios. Lo que suprimió el Evangelio fue el judaísmo de las ideas de pecado, perdón de pecado, fe, salvación mediante la fe. Toda la doctrina eclesiástica judía fue negada en la Buena Nueva. El profundo instinto del modo como se debe vivir para sentirse en el cielo, para sentirse eterno, mientras que con toda otra actitud no se siente uno en el cielo. Esta únicamente es la realidad psicológica de la redención. Una nueva conducta, no una nueva fe. Si yo entiendo algo de este gran simbolista, es el hecho de que tomó como realidades, como verdades, únicamente las realidades interiores, que comprendió todo lo demás, todo lo que es natural, el tiempo, el espacio, la historia, como signos, como ocasiones para imágenes. La idea de hijo del hombre no es la de una persona concreta, perteneciente a la historia, algo de singular, de único, sino un hecho eterno, un símbolo psicológico separado de la noción de tiempo. Lo mismo puedo decir, y en el más alto sentido, del Dios de este simbolista típico, del reino de Dios, del reino de los cielos, de la cualidad de hijos de Dios. Nada menos cristiano que la crudeza de la Iglesia, que imagina un Dios como una persona, un reino de Dios que viene, un reino de los cielos puesto más allá, un Hijo de Dios que es la segunda persona de la Trinidad. Todo esto es, perdóneseme la expresión, un puñetazo en los ojos, ¿y sobre qué ojos?, del Evangelio, un cinismo histórico mundial en la irrisión del símbolo. Y sin embargo, es evidente lo indicado con los signos de padre y de hijo, no es evidente para todos, lo admito. Con la palabra hijo se expresa la introducción en un sentimiento de transfiguración de todas las cosas. Con la palabra padre se expresa este mismo sentimiento, el sentimiento de la eternidad y de la perfección. Me avergüenzo de pensar lo que la Iglesia ha hecho de este símbolo. ¿No ha puesto en el umbral de la fe cristiana una historia de anfitrión? ¿Y no ha añadido un dogma de la Inmaculada Concepción? Pero de este modo ha maculado la concepción. El reino de los cielos es un estado del corazón, no una cosa que advierte en la tierra o después de la muerte. Todo el concepto de la muerte natural falta en el Evangelio. La muerte no es un puente, un paso. Falta porque es propia de un mundo completamente diverso, puramente aparente, útil solo para fabricar signos con que expresarnos. La hora de la muerte no es un concepto cristiano. La hora, el tiempo, la vida física y sus crisis no existen para el Maestro de la Buena Nueva. El reino de Dios no es cosa esperada. No tiene un ayer ni un mañana, no llegará dentro de 1000 años. Es una esperanza de un corazón. Está en todas partes y en ninguna. Este dulce mensajero murió como vivió, como enseñó, no para redimir a los hombres, sino para mostrar cómo se debe vivir. Lo que dejó como legado a la humanidad es una práctica.
Su actitud frente a los jueces, esbirros, acusadores y cualquier clase de calumnia y de escarnio. Su actitud en la cruz. No resiste, no defiende su derecho, no da un paso para alejar de sí la ruda suerte, antes por el contrario, la provoca. Y ruega, sufre, ama con aquello, en aquellos que hacen el mal. No defenderse, no indignarse, no atribuir responsabilidad. Pero igualmente no resistir al mal, amarlo. Solo nosotros, espíritus libres, poseemos las condiciones necesarias para comprender una cosa que 19 siglos no han comprendido, aquella probidad convertida en instinto y pasión que hace la guerra a la santa mentira, aún más que a toda otra mentira. Se estaba infinitamente lejos de nuestra neutralidad amorosa y prudente, de aquella disciplina del espíritu que únicamente hace posible adivinar cosas tan extrañas a nosotros, tan delicadas. Se quiere siempre, con desvergonzado egoísmo, ver en aquellas cosas únicamente el propio provecho. Se ha fundado la Iglesia sobre lo contrario del Evangelio. El que buscara indicios de este hecho, de que detrás del gran teatro de los mundos hay una divinidad irónica que maneja los hilos, no encontraría confirmación alguna en aquel prodigioso punto de interrogación que se llama cristianismo. En vano se busca una forma más grande de ironía en la historia mundial que esta. Que la humanidad se arrodilla ante lo contrario de lo que fue el origen, el sentido, el derecho del Evangelio, que en el concepto de Iglesia ha santificado precisamente lo que el dulce mensajero considera por bajo de sí, detrás de sí. Nuestra época blasona de su sentido histórico. ¿Cómo ha podido imponerse el absurdo de que en los comienzos del cristianismo se encuentre la grosera fábula de un taumaturgo y de un redentor, y que todo el elemento espiritual y simbólico sea solo un desarrollo más tardío? Y a la inversa, la historia del cristianismo, a partir de la muerte en la cruz, es la historia del error, cada vez más grosero, de un simbolismo originario. Con la difusión del cristianismo sobre masas aún más vastas, aún más rudas, a las que les faltaban siempre las premisas de que el cristianismo partió, se hizo cada vez más necesario vulgarizar, barbarizar el cristianismo. Este absorbió en sí doctrinas y ritos de todos los cultos subterráneos del Imperium Romanum, los absurdos de todas las razones e imaginaciones enfermas. El destino del cristianismo consiste en la necesidad de que su fe se contaminara de esta enfermedad, se hiciera baja, vulgar, como enfermizas, bajas y vulgares eran las necesidades que se pretendía satisfacer con ella. Finalmente, la barbarie enfermiza se adicionó para formar el poder en calidad de Iglesia. De Iglesia, que es la forma de la enemistad formal contra toda probidad, contra toda alteza de ánima, contra toda disciplina del espíritu, contra toda generosa y buena humanidad. Los valores cristianos por una parte, los nobles por otra. Nosotros los primeros, nosotros espíritus libres, hemos restablecido este contraste de valores, el mayor que existe. Al llegar aquí no puedo contener un suspiro. Hay días en que anida en mí un sentimiento más negro que la más negra melancolía, el desprecio de los hombres. Y para que no quede duda sobre lo que yo desprecio y a quién desprecio, diré que desprecio al hombre moderno, al hombre del cual yo soy desgraciadamente contemporáneo. El hombre de hoy, su impura respiración me ahoga. Contra el pasado yo, como todos los estudiosos, alimenté una gran tolerancia, es decir, me hago generosamente violencia a mí mismo. Yo atravieso el mundo manicomio de milenios enteros con prudencia tétrica, ya se llame cristianismo, o fe cristiana, o iglesia cristiana. Me guardo mucho de hacer a la humanidad responsable de las enfermedades que han afligido su espíritu. Pero mi sentimiento se revela apenas me interno en los tiempos modernos, en nuestro tiempo. Nuestro tiempo es sabio. Lo que en otro tiempo era simplemente malsano, hoy es indecente ser hoy cristiano.